Mire, lo que no quiero es atiborrar a mi niño de drogas. Ya, es lo que dicen todas. Pero después ven los resultados. Estas son cobayas normales, correteando como idiotas. Ahora les administro Focusin. ¡Es increíble! Y son una monada. Y mire ahora. Se convierten en esclavos. Sí, pero eso no viene al caso. Lo que importa es que les ayuda a concentrarse. Reduce el payasismo estudiantil en un 44%. Con un 60% menos de insolencia. El único método igual de efectivo es el ejercicio. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Si hay un trastorno mental que genera controversia, ese es el déficit de atención. Con o sin hiperactividad, es uno de los principales caballos de batalla de quienes quieren atacar a nuestros profesionales de la salud mental. Y, extrañamente, también es el ejemplo que se pone cuando se quiere defender la eficacia de algunos tratamientos farmacológicos para cuestiones mentales. ¿En qué quedamos entonces? ¿Existe? ¿Están diagnosticando a personas sanas? ¿Es sensato medicar a niños como lo estamos haciendo? Para responder a todo esto, contaremos con Natalia Garrido Torres, que es psiquiatra y doctora en biomedicina e investigación clínica y miembro de la red Cibersam. Recientemente ha conseguido un contrato Juan Rodés en el Instituto Carlos III que le permite atender pacientes y dedicar un porcentaje de su tiempo a la actividad investigadora. Trabaja en la Unidad de Salud Mental Infantil y del Adolescente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en una consulta especializada en diagnóstico complejo de trastornos del neurodesarrollo. Natalia apuesta por hacer investigación de calidad basada en las preguntas complejas que le hacen los pacientes y sus padres en la consulta de forma diaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Natalia. Muchas gracias a ti, Ignacio, por invitarme a este podcast de Mentescopia. Nada, un placer. Además vamos sumando temas, vamos sumando invitados y esto acaba siendo coral, que es de lo que se trata, ¿no? La ciencia es compleja, sobre todo en áreas como estas, que hasta hace poco se investigaban de manera muy distinta y está muy bien ver esas perspectivas. Voy a preguntarte por algo controvertido, ya así para abrir boca, porque yo sé que llama la atención, que está ahí fuera la pregunta y que es lo que la gente se está preguntando nada más abrir este podcast. ¿Existe el famoso trastorno de déficit de atención o no? Yo entiendo que sí. Bueno, sí. El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo. En este trastorno hay problemas en circuitos reguladores que comunican algunas zonas cerebrales, por ejemplo, el córtex prefrontal y los ganglios basales. Estas áreas lo que hacen son comunicarse a través de neurotransmisores, principalmente la dopamina y la noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay alteraciones en estos circuitos, esto se traduce en disfunción en las funciones ejecutivas. ¿Y eso qué es? Pues disfunción en la memoria de trabajo, en la planificación, en la capacidad para anticipar las tareas, para controlar los impulsos, en la necesidad de tener movimiento inesperadamente. Todas estas son nuestras funciones ejecutivas. Y en eso, así a grandes rasgos, es en lo que consiste el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Claro. En cambio existe, no digo en la academia, pero sí digo en la calle, cierta polémica al respecto. ¿Por qué hay esa desconfianza? Bueno, realmente esto parece que es como un mantra, ¿no? Que cuando esto de que dicen de que cuando una mentira se repite muchas veces, claro, al final terminas creyéndotela. Pues algo así pasa. Es normal que haya desconfianza porque es un trastorno que generalmente se diagnostica en niños
principalmente, es un trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, es comprensible por parte de los padres, por parte de los familiares, que quieran asegurarse que de verdad esa etiqueta o ese nombre que se le está poniendo a su hijo sea real. Y quizá de ahí puede partir la polémica. Claro. Otra de las razones que se me ocurren por las que haya cierta desconfianza y se haya creado este estigma en cuanto al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, bueno, puede ser por parte de los mismos profesionales de la salud mental. Porque es verdad que cuando un profesional está viendo en su consulta solamente casos patológicos, casos de TDAH, pues puede tener esa sensación de que hay un aumento, de que estamos muy saturados, de que hay una avalancha. Pero realmente, si tú le preguntases esto a un maestro que ve una población no clínica, una población general, pues ¿qué te va a decir? Te va a decir la realidad, que en un aula de 30 niños puede haber 3 o 4, como mucho, con TDAH. Y esto sí que corresponde a la realidad, y ahí cambia la película, según desde donde se mire. Claro. Hay un tema que creo que también puede tener que ver, corrígeme, pero parte de la desconfianza que he escuchado por ahí, por la calle, tiene que ver con esa avalancha, pero comparado con los que antes se conocían, ¿no? Escuchamos mucho esa frase de, oye, pero si esto siempre ha existido, ¿por qué hay ahora una explosión? ¿Qué le podemos decir a la gente que nos cuenta este argumento? Primero, remitirnos a los datos, porque es verdad que esto se escucha mucho. Entonces, aquí hay dos cosas. Lo primero, que antes no había quizá los medios, el conocimiento, no se le daba la oportunidad a esos 3 o 4 niños de la clase que eran inatentos, que eran desordenados, que se olvidaban la tarea, que llegaban tarde, que eran impulsivos. A esos 3 o 4 niños pues ya se les tachaba, se les dejaba un poco de lado y no se les daba la oportunidad de mejorar. Parecía que ya estaban destinados a que esos no iban a evolucionar como el resto, ¿no? Que si alguno de esos niños decía, pues yo quiero hacer bachillerato, eso ya era imposible. Y se estigmatizaba un poco. Y ahora las familias, la sociedad demanda que se ayude por igual a todos, que se les pongan los recursos, los medios a todos los niños, haya o no haya dificultades. Entonces, bueno, esa puede ser una de los motivos por los que se dice que hay una avalancha o un aumento de casos. Claro. Pero por otro lado, si nos vamos a los datos más rigurosos, se han publicado metaanálisis, estudios recientes, en donde se ve claramente que la prevalencia no ha cambiado demasiado. Es decir, hay un metaanálisis publicado en 2014 que recoge más de 150 estudios desde 1985 hasta el 2013, en donde se observa que la prevalencia varía, sí que aumenta, pero no de forma significativa. Siempre ha estado alrededor entre un 4, un 8% en los que son así más, bueno, que menos conservadores, pero generalmente varía muy poco. Es decir, no hay una evidencia concreta para decir es que la prevalencia ha aumentado significativamente. Realmente es algo que se repite y se repite, pero si te vas a los estudios, pues no es así. Por ejemplo, en España, actualmente los últimos datos son de una prevalencia de un 5%, que está ligeramente por debajo de la media de Europa, que es el 6-7%, tampoco muy distante. Es decir, no parece que realmente eso sea cierto. Quizás la sensación que se habla más, que se escucha más y que se nombra más, pero tampoco es tan real que haya más diagnóstico. Decía que es fantástico que haya datos tan concretos que lleven la contraria tan de pleno a lo que popularmente se cree, porque nos remite a eso, a mentiras repetidas que al final acaban colando, y pasa con muchas disciplinas científicas, pero cuando tiene que ver con la salud son especialmente dañinos estos conceptos popularizados, así que me alegra que haya estos datos. Lo que te iba a preguntar es, ¿desde cuándo más o menos estamos diagnosticando el trastorno de déficit de atención? Aproximadamente, o sea, ¿estamos hablando de un par de décadas? Sí, aproximadamente desde un par de décadas es donde se está haciendo más estricto con los diagnósticos. Luego también hay que tener en cuenta que el diagnóstico se hace en base a manuales, a criterios del manual de CM5, del manual de la CIE 10 o CIE 11, que son los manuales que recogen los criterios diagnósticos de los trastornos mentales, y estos manuales han también cambiado. Desde 2013 tenemos un nuevo DSM-5, por lo cual puede que los criterios pues también hayan variado ligeramente. Lo que sí que es claro que el diagnóstico tampoco se debe remitir a un manual estrictamente. Es decir, esto no se trata de hacer un checklist de síntomas.
sino tú como clínico pues vas mirando, tienes a la persona enfrente, a los padres, a la familia, diferentes informantes, recopilas información del colegio, de los profesores, y toda esa información la pones en contexto para saber si realmente hay o no hay un trastorno. Para que haya un TDAH tiene que haber un impacto negativo. Que esto es algo que escuchamos mucho en estos programas, que ¿dónde está el límite con la normalidad? Muchas veces en que te afecte negativamente. Exactamente, ahí está, porque el TDAH, no lo he dicho antes, se conoce así, recientemente se conoce así como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque tiene 3 dimensiones. Puede manifestarse con la falta de atención, puede haber predominio de la hiperactividad o impulsividad, o puede haber una forma combinada. Pero generalmente estas 3 dimensiones se solapan. No hay algo puro, no es solamente déficit de atención, no es solamente hiperactivo. Generalmente hay síntomas combinados. Y esto, por supuesto, pues también va variando en función de la edad. No es lo mismo los síntomas de un niño hiperactivo pequeño que puede estar encima de las mesas, moviéndose, tirando cosas, a un adolescente o a un adulto, en donde esa hiperactividad es más impulsividad, más es algo interno que la persona intenta controlar y no es capaz de hacerlo. ¿Y cuándo sabemos cuál es el límite? Pues bueno, hay criterios diagnósticos también que son claros, y es cuando estos síntomas, no es que tenga un síntoma aislado, sino que hay toda una constelación de síntomas que persisten por mínimo 6 meses y que estos síntomas se hayan detectado desde la infancia, desde la primera infancia. Es decir, cuando tienes una persona enfrente, un adolescente o un adulto joven, tienes que remitirte a cómo era de pequeño. Si es posible, entrevistar a los padres, si hay informantes, cómo fue ese embarazo, cómo fue esa primera infancia, para poder llegar a concluir que hay este diagnóstico. Claro. Y lo que has dicho antes, el impacto en el funcionamiento negativo. Todo esto tiene que impactar de alguna forma que la persona le afecte para poder decir que hay un trastorno. Claro. Te preguntaba esto de hace cuánto se diagnostica, porque sabemos que si echamos la vista atrás en la historia de la salud mental, ha habido momentos en los que ha estado, entre comillas, de moda diagnosticar determinadas cosas. Ha habido momentos en los que mucha gente era diagnosticada, mucha entre comillas, ¿no? Pero diagnosticada con epilepsia sin tenerlo. Y la pregunta es, estos criterios que has descrito y que además hay que someter al criterio del propio terapeuta, como comentabas, porque siempre está el contexto, ¿crees que son tal vez demasiado laxos o demasiado estrictos? Lo pregunto por lo siguiente. Está claro que existe el trastorno de déficit de atención, ya lo has dicho. Está claro que no hay más casos que hace unos años, pero ¿crees que se está diagnosticando a más niños de los que realmente tienen o a menos y se nos están pasando por alto? Pues mira, realmente pasa igual que lo que estábamos comentando antes, que cuando se repite mucho algo nos creemos que es así, pero realmente no. Si vamos a los datos, no hay más niños diagnosticados de los que debería, porque en España, volvemos, la prevalencia es de un 5% en los niños y la media de Europa y la media del mundo está entre 6 y 8%. Y incluso en los adultos, en los adolescentes y en los adultos jóvenes hay un infradiagnóstico, porque estamos en un 0.3% cuando la media nos habla de porcentajes mucho más altos, de 4, 5, 6%, que estamos en 0.3%, Claro. Por lo cual no parece que haya un sobrediagnóstico. Hemos entrado con esto en el tema epidemiológico de si un país, si otro, si a determinadas edades. Yo quiero preguntarte, ¿existen diferencias también entre sexos, entre niños y niñas? Es muy interesante porque creo que en la línea actual del estudio de los trastornos mentales va muy encaminada a ver las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias de género. En las niñas pasa algo similar a lo que pasa en el trastorno del espectro autista, que también es un trastorno del neurodesarrollo. Las niñas suelen pasar más desapercibidas. Primero, las niñas presentan un predominio más de inatención. Entonces, en una clase, pues si tienes un niño, un hombre, que está tirando cosas, gritando, siendo impulsivo, es el niño el que le ponen partes, el que tiene más alteraciones de conducta, el que más llama la atención, el que más preocupa. Y quizá la niña también tiene un TDAH, pero con un predominio inatento, que está a lo mejor en un rincón, no se está enterando de la clase, más retraída, no hace apenas ruido y parece que pasa desapercibida. Eso por un lado.
Y luego también es un poco, está el estigma, bueno, aquí entra también el estigma del género, ¿no? Que parece que si la niña es inatenta, bueno, pues es que es así porque es una niña y las niñas son más tranquilas, ¿no? Y a ver, esto tampoco quiere decir que no existan las niñas hiperactivas e impulsivas. Es menos frecuente, pero bueno, también las hay y viceversa. Y luego, con respecto a las diferencias entre países y entre diferentes contextos, también se han hecho estudios de prevalencia en donde se ajusta por estas variables transculturales. Porque es verdad que hay sociedades en donde las personas pueden ser más extrovertidas, menos extrovertidas, pero esto no tiene nada que ver con tener o no tener TDAH. La prevalencia es similar en los diferentes países, culturas, y bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. Todos estos estudios se han hecho ajustando precisamente por esas variables. Claro. Es hora de abrir otra caja de Pandora, también te digo, porque ya nos está pidiendo el cuerpo hablar de tratamientos, que es una de las cosas que preocupan a los padres. Y yo creo que posiblemente tenga que ver con el rechazo que existe por parte de la sociedad, porque hay otra serie de patologías o de trastornos que también en la calle pueden sospechar que están sobrediagnosticados, pero como el tratamiento a veces es psicoterapia, no se asustan. En este caso, también hablamos de tratamiento farmacológico. Cuéntanos un poco en qué consiste y qué nivel de evidencia tiene, que así nos quedamos tranquilos. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que el tratamiento farmacológico, no siempre está indicado. En niños, por ejemplo, en niños menores de 6 años no está indicado el tratamiento farmacológico, a no ser que sea un caso muy, muy, muy grave y por un profesional muy experto y entrenado en este tipo de fármacos. Luego, en niños mayores de 6 años, inicialmente en todos están indicadas las medidas psicopedagógicas, las medidas psicoterapéuticas. Esto puede ser algo tan simple como una adaptación escolar, en el caso de TDAH que sean leves, adaptaciones en el colegio, que pueden ser con medidas tan simples como que a lo mejor cada 15 minutos le recuerdes al niño qué tiempo le queda en el examen, o que lo pongas a ser el asistente de tu clase. Pues mira, tú vas a salir y vas a ir a la papelería por los folios, o tú me vas a recordar cuando queden 10 minutos para terminar la clase. O sea, darle un poco un papel a ese niño activo que está deseando participar de alguna forma, redirigirle. Estas pueden ser medidas psicopedagógicas y que en muchos casos pues no son suficientes y no requiere que haya otro tipo de intervención. Luego, en los niños mayores de 6 años con TDAH moderados a graves, hablo de niños con alteraciones de conducta importantes que tienen un muy mal funcionamiento en su contexto, que esto ya está también repercutiendo en el funcionamiento familiar, en el colegio, que en varios contextos no hay forma de contenerlo, pues sí que está indicado el tratamiento farmacológico. Y bueno, tengo que decir que es un tratamiento efectivo, muy agradecido. Creo que de los pocos tratamientos en psiquiatría, de los pocos psicofármacos, en donde la respuesta se ve a corto plazo. Y eso lo agradecen mucho las familias. Inicialmente es normal y es muy comprensible que los padres estén asustados, que pregunten, que haya dudas y que tengan rechazo. Pero una vez ven los beneficios, se dan cuenta y que realmente es algo beneficioso para su hijo. Esto no se pone, evidentemente, en la primera consulta. No es que llegue el niño y en un día tú ya le estés poniendo el tratamiento. Esto requiere un proceso de meses de explicarle a los padres, de darles su tiempo, porque necesitan tiempo de rechazarlo, de informarse, de buscar en internet y de volver a la consulta y estar seguros que quieren hacer este tratamiento. El tratamiento, generalmente, hay 2 tipos. Se trata con psicoestimulantes y con no estimulantes. El más conocido y el que todos tenéis en la cabeza pues es el metilfenidato. Es un fármaco seguro, antiguo, del que se conocen perfectamente los efectos secundarios. Por lo cual, si se hace una buena historia clínica, se conocen los antecedentes, no hay por qué temer. No hay por qué temer y es lo que siempre intento explicarle a los padres en la consulta. Yo te iba a hacer aquí un comentario tal vez un poco fuera del tema, pero relacionado con el metilfenidato, y es que, no sé, pero me da la sensación de que el verdadero peligro cuando le recetas a un niño o a un adolescente metilfenidato es que no se lo tome él y que empiece a dárselo a los amigos, porque esto yo lo he visto. Niños que tienen acceso y que dicen, bueno, hoy no lo tomo yo, hoy fiesta. Bueno, esto evidentemente tiene que ser un tratamiento
supervisado. Claro, lógico. Y bueno, y hay que dar mucha psicoeducación alrededor. Ya no somos el médico de hace 20 años o de hace 10 años en que le decimos al paciente lo que tiene que hacer y él lo hace. Claro, normal. Sino hoy el paciente llega a la consulta, te dice sus síntomas, te dice el tratamiento que necesita y ya ha buscado en internet y ya sabe todo lo que tiene que hacer. Claro. Por lo cual tenemos que adaptarnos también un poco a eso y explicarle, bueno, hablarle todo claro. Ujú. ¿Qué pasa si esto no te lo tomas tú, sino si se lo toma tu amigo que no tiene TDAH? Bueno, si te lo tomas tú, a ti te va a ayudar a concentrarte, a atender, a estar más atento, a controlar un poco los impulsos. Pero ¿qué pasa si se lo das a tu amigo? Pues bueno, seguramente lo que va a tener es efectos secundarios porque no lo necesita. Exacto. Si no tiene TDAH. Me gusta también mucho que hayas insistido en todas esas alternativas que existen y que podemos agotar antes de pasar al tratamiento farmacológico, que están ahí. Entonces, para hacernos una idea, no sé si tienes los datos, pero asumimos que existe ese entre 4 y 8% de niños que están diagnosticados con trastorno de déficit de atención, niños y niñas, insistimos. ¿Qué porcentaje de esos acaba necesitando tratamiento farmacológico? ¿Dirías que la mayoría, que es una minoría? Bueno, aproximadamente un 60 a 70% es lo que dicen los datos actuales, que necesitan tratamiento farmacológico. Ahora, ¿cuánto tiempo ese tratamiento? Eso te iba a preguntar ahora. Ese es otro tema. Ese es otro tema, porque no es un tratamiento que si se pone hoy ya está condenado el niño a tomárselo el resto de su vida. No, esto es, al igual que el tratamiento psicoterapéutico, pues cuando se necesite. Hay épocas, esto es un trastorno crónico que dura a lo largo de la vida en un 50% de los casos, por lo cual habrá niños que al llegar al pasar la adolescencia, puede ser que ya no necesiten más este tratamiento, que ya por todas las herramientas que se han utilizado, por el mismo fármaco, por la misma madurez a nivel de la corteza cerebral, me refiero, bueno, ya sean capaces de tener ese control y ya no necesiten ese fármaco en la adultez. Claro. Puede haber niños en los que persista este trastorno a lo largo de la vida y sí que lo necesiten a largo plazo. Pero repito, no siempre, no es algo que siempre vaya a necesitarse tomar todos los días. Puede ser por épocas. Sabiendo entonces que hay una serie de alternativas que agotar antes de pasar al tratamiento farmacológico y que el tratamiento farmacológico no tiene por qué ser de por vida, viene otra pregunta que quiero hacerte, que también entiendo que está en la calle, porque si pensamos en antibióticos, sabemos que hay casos en los que se sobrediagnostica y está estudiado. Bueno, sobrediagnostica, sobre receta, quería decir. Si pensamos en tratamientos para el colesterol, también se sabe que en algunos casos se recomiendan más de lo que necesitan sin agotar otra serie de medidas. En este caso, ¿crees que tal vez estamos en un momento en el que pasamos muy rápido a ese tratamiento farmacológico y no agotamos como deberíamos todas las otras alternativas? Bueno, a ver, yo creo sinceramente que a veces nos quedamos un poco cortos en llegar a la medicación. O sea, nos da miedo llegar a ella, ¿no? Cortos en el tiempo, porque sí que es verdad Vale. que creo que aunque sabemos todos que los servicios tanto educativos como sanitarios están saturados, todos sabemos la situación que hay, yo sí que creo que en los colegios cada vez más hay más entrenamiento a nivel del profesorado, de los orientadores, en donde se insiste en este tipo de medidas, que como te acabo de decir, pueden ser cosas muy sencillas, que a veces no requieren grandes recursos para ayudar a facilitar la vida de un niño. Claro. Sin embargo, cuando no se ataja el problema a tiempo, digamos que esa bola va creciendo, porque ese niño que no se entera, que no entiende en clase, que no puede seguir el hilo de la clase, pues lo que está pensando es, no me entero, soy tonto, los demás saben más que yo, me quedo siempre atrás, su autoestima empieza a resentirse. Y de eso se derivan, diferentes comorbilidades. Cada vez el problema se hace peor, su ánimo, su autoestima, ya viene la depresión y problemas que cada vez pueden ser más graves. Y es cuando nos llegan a la clínica. Cuando los psiquiatras lo recibimos es justo cuando el problema ya es que no hay otra que poner tratamiento. Ya es incontenible, claro. Es una reflexión muy interesante porque vemos desde otra perspectiva, claro, no solemos escuchar esta opinión desde los profesionales de la salud, así que fantástico. Te voy a hacer otra pregunta controvertida sobre los tratamientos, porque hay otro tema que también escuchamos y es, pero es que mi niño es muy creativo, si le dan ese tratamiento, ¿no matarán su genialidad? Tenemos este concepto de asociar los trastornos mentales o por un lado con la maldad, que históricamente se ha hecho, o por otro lado con la genialidad. Nos cuesta concebirlos como otras personas que simplemente llevan otras vidas normales. ¿Qué
ocurre en este caso? ¿Realmente podemos afectar a las virtudes de ese niño con el tratamiento? Claro, pues es que fíjate que es justo lo contrario. Yo en la consulta he conocido, casos de la vida real, niños diagnosticados de TDAH con SEI alto, con coeficiente intelectual alto, inteligentes, con mucho talento para las matemáticas, mucho talento a nivel académico. Pero ¿qué pasa? Que esa dificultad en las funciones ejecutivas no les deja desarrollar ese talento. Porque es que aunque sepan hacer perfectamente las operaciones, luego en el examen se equivocan porque es que en lugar de un 4 por despiste, pues puse un 8. Claro. No sé, porque me dejé la mitad del examen en blanco porque no me di cuenta. O sea, errores que parecen, ¿no? Como que no coincidirían con una persona con una inteligencia tan alta. Pero es que entiendo que no hablamos de despistes puntuales, porque a todos nos ha pasado lo de, ostras, que estaba impreso por las dos caras el examen o se me ha ido una coma. Hablamos de algo ya sostenido y que acaba teniendo un perjuicio. Exactamente, algo sostenido, algo que no es que haya pasado un día, sino algo que se mantenga y que esto también suceda no solamente en el colegio, sino en diferentes contextos, que en casa, Claro. que estos descuidos, estos errores, estos ya sean síntomas, no sean simples errores, sino síntomas. Uh-huh. Y bueno, con respecto a la pregunta de si estamos anulando genialidades, yo creo que si no ayudamos a esos niños, sea con tratamiento farmacológico o no farmacológico, porque no siempre es necesario tratamiento farmacológico, lo que estamos anulando, ahí sí que estamos anulando la genialidad, porque le estamos impidiendo, le estamos quitando la oportunidad de que desarrolle esa inteligencia en todo su esplendor. Claro. No, que también me llama mucho la atención porque tendemos a idealizar las vidas torturadas y pensar que porque alguien tenga más complejos su vida, que vaya a tener más baches, va a desarrollar pues temas artísticos más valiosos, etcétera, etcétera. Cuando tal vez lo primario, lo principal es una buena salud mental y sobre eso ya construiremos lo que sea. Pero si no, ¿cómo vamos a conseguir personas que estén plenas y se sientan a gusto con su propia vida? Exactamente. Y es que en este trastorno, precisamente, se tiende a banalizar, ¿no? Porque parece que los síntomas, como son tan inespecíficos, a veces se tiende a banalizar de esto, ¿no? Se escuchan también en internet o se lee también muchas personas que es que tengo TDAH porque hoy se me olvidaron las llaves. Ah, sí, bueno. Clásico. Y bueno, eso no es así, ¿no? Tiene que haber toda una constelación. Y fíjate que las consecuencias pueden ser nefastas. El mismo niño diagnosticado, que tenga un tratamiento farmacológico o no, o ambos, puede tener una vida igual o mucho mejor que la que tengan sus compañeros de clase. Ahora, ese mismo niño, sin tratamiento, sin intervención a tiempo, puede tener consecuencias que son más graves que en el resto de trastornos. Por ejemplo, el TDAH se asocia a mayor mortalidad que la población general. ¿Y por qué es esta mortalidad? Pues bueno, se asocia a varias causas. Accidentes de tráfico. Eso te iba a preguntar. Se han hecho estudios de personas que tienen accidentes de tráfico, multas, y es casi el triple en personas diagnosticadas de TDAH. Eso por un lado. Me sorprende, perdona un paréntesis, me sorprende que no haya una teoría de la conspiración que diga que al gobierno le interesa que haya personas con trastorno de déficit de atención para cobrar multas por tráfico. O sea, me sorprende mucho que en lo enorme que es Internet no haya gente diciendo esto. Y perdona la tontería, continúa. Pues igual si lo estás diciendo empiezas a dar ideas para que alguien lo saque La que por ahí. hemos liado. Pero bueno, bromas aparte. Eso se asocia a mayores índices de algo tan grave como un accidente de tráfico. Las personas con TDAH tienen el doble de mortalidad que la población general. Se asocia también a problemas médicos como la obesidad, como la diabetes. ¿Por qué? Por la impulsividad. La impulsividad de comer, de ingerir alimentos calóricos que, poco saludables. Uh-huh. Y bueno, esto es más importante quizá que en otros trastornos y muchas veces se banaliza y no se tiene en cuenta. Tengo una pregunta relacionada con estas asociaciones. Hemos hablado de asociaciones que claramente son perjudiciales, pero yo he escuchado alguna vez, insisto, en la calle, por eso quiero traerlo aquí para que nos lo desmientas si hace falta, que también existe cierta asociación entre inteligencia y trastorno de déficit de atención, ¿o esto es puro mito? Bueno, es algo independiente. Es decir, hay personas con déficit de atención inteligentes y menos inteligentes. No hay realmente esa asociación. ¿Qué pasa? Lo que
pueden notar los maestros, las personas, las familias o el mismo afectado es que antes de su diagnóstico parecía poco inteligente. Claro. ¿Por qué? Porque no podía aplicar ni desarrollar plenamente esos talentos. Pero una vez recibió alguna intervención en donde aprendió a planificarse, a organizarse, a explotar realmente ese talento, bueno, pues esa inteligencia que estaba ahí un poco solapada Floreció. evolucionó y salió a flote. Y quizás por eso te dicen, pues mira lo inteligente que era. No es que antes fuera menos inteligente, siempre ha sido inteligente. Pero al aportarle esas medidas, esas adaptaciones curriculares, bueno, pues la persona puede desarrollarse mucho mejor. Hemos estado hablando todo el tiempo, casi todo el tiempo, de niños y adolescentes, lógico, porque esto es un trastorno que se presenta mayormente en ellos, pero entiendo que incluso si nos están escuchando niños, adolescentes o los padres de niños con este tipo de trastornos, se preguntarán, ¿qué les depara el futuro? Porque ya has comentado que en adultos parece que ocurre menos. ¿Sabemos qué ocurre en la vida de alguien con trastorno de déficit de atención para que de repente ya no lo tenga como adulto? Bueno, esto es un trastorno que debe estar, para que se diga que hay un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, debe ocurrir desde la infancia. Es decir, cuando tú te sientas enfrente de un adulto, tienes que retomar su historia vital, tienes que volver a hacer como una regresión, es como regresar a cómo era de niño. Incluso llamas a la madre, llamas a la familia y a quien sea para preguntarle cómo fue esa infancia. Porque esto no es algo que aparezca en la adultez, sino que ya estaba desde antes. Quizá no se había detectado, no se le había puesto nombre, o el niño había ido enmascarando y sobreviviendo como ha podido. Cuando se es adulto, cuando se aumenta la exigencia, pues estas cosas, si no se han ido atajando a tiempo, si no se conocen, pueden ir empeorando. Cuando eres niño, pues a lo mejor eres el niño al que le ponen parte, el que llega siempre tarde. Después, pues ya no es que llegues tarde al colegio, sino que ya te echan del trabajo, o llegas tarde a todas las reuniones, o no eres capaz de controlar tus finanzas y te metes en una deuda, en otra, y no sabes organizarte a ti mismo. Hablo de una organización mínima para ser un adulto funcional. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre de todos modos? No es que desaparezca entonces el trastorno de déficit de atención cuando uno crece, ¿no? Es simplemente que para diagnosticarlo tiene que haber partido de la niñez o rastrearlo. Exacto. Vale. En un 50% de los casos, alrededor de un 50%, el trastorno desaparece. Es decir, evoluciona en niños si desaparece en un 50%, pero hay un 50% de casos en los que esto persiste hasta la vida adulta. Mi pregunta era entonces esa, ¿sabemos por qué desaparece en ese 50% o no tenemos todavía ni idea? Bueno, sabemos que el TDAH, el 76% de las veces es por causas genéticas. Cuando digo causas genéticas no me refiero a que solo un gen cause una enfermedad, no, sino es como un conjunto, una constelación de genes que cuando se agrupan confieren un riesgo. Hay personas que tienen más riesgo de que este trastorno permanezca a lo largo de la vida, que sea más intenso, que sea más grave, y hay otros en los grados más leves, generalmente, pues esos que no han requerido mayor tratamiento, que no han tenido mayor repercusión en el funcionamiento, sino de una forma más leve, puede desaparecer cuando se termina la adolescencia y empieza la vida adulta. Estamos llegando al final del programa y hay que reconocer que en este caso lo hemos vertebrado todo a través de mitos, porque es posiblemente uno de los trastornos con más mitos populares y había que enfrentarlos todos. Pero si yo ahora te pidiera, Natalia, que te quedaras con un único mito popular que hayas contado o que no, pero que consideres de los más relevantes o el más relevante, ¿cuál sería? Un mito que haga especial daño al respecto. Bueno, yo creo que el principal mito es que el TDAH es una moda, es un problema del mundo moderno, es un problema de sociedades desarrolladas. Ese es creo que el principal mito. Claro. Y como hemos visto, pues no es el caso. Y además depende mucho de tu capacidad para diagnosticarlo, lógicamente. Cuando hablan de lo de sociedades desarrolladas, evidentemente en una sociedad donde tampoco se están diagnosticando cánceres y no se están diagnosticando infecciones bastante conocidas aquí, será complejo que se diagnostiquen trastornos mentales, supongo. Por supuesto. Y aunque sea así, ahora sí, volvemos a los datos. Las prevalencias en países desarrollados, menos desarrollados, son los que son. Y son similares. Claro. Cuando coges y lo estudias bien, cuando no hablas simplemente de lo diagnosticado, sino lo que ocurre con un pequeño estudio de personas que coges y puedes observar en detenimiento,
pues se revela esto. Y tengo otra pregunta, ya para acabar, para que nos quede un poquito, tal vez un buen regusto, pero ¿qué sería lo más importante que quieres quedarte o que resaltarías de todo lo que hemos contado? Algo que pueda quedar así como una especie de moraleja o de visión importante del trastorno de déficit de atención. Yo diría que la vida y el futuro de un niño con TDAH puede ser totalmente diferente, opuesto, en función de si le diagnosticamos y le tratamos farmacológicamente o no farmacológicamente, o si no le tratamos. Si al mismo niño le damos las oportunidades de mejorar, le ponemos las medidas necesarias, ese niño puede llegar en su vida a ser lo que desee, casi. Ahora, si ese mismo niño le negamos esa oportunidad, decimos que eso no existe, le estigmatizamos y pasamos por alto el diagnóstico y no hacemos nada, las consecuencias pueden ser totalmente nefastas y no hay que banalizar este trastorno. Esa sería mi principal conclusión. Es una conclusión perfecta, no añadiría yo nada más porque acabaré malográndola. Eso sí, resaltamos entonces la idea de existe, se está diagnosticando, los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos funcionan y cambian vidas, porque no tenemos que romantizar todo esto de los trastornos mentales. Muchísimas gracias, Natalia, por haber venido a contarnos todo esto. Muchas gracias a ti, Ignacio. De verdad, no, un placer porque es un tema importante y aprovechamos para recordarle a todos nuestros oyentes que Mentescopia no cabe aquí, que dentro de 2 semanas tendremos un nuevo programa para seguir rompiendo todos esos mitos populares que hemos creado en torno a algo tan importante como la salud mental. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.